prédica, el tema que estamos siguiendo desde la semana pasada, es la carta a la iglesia de Tesalónica. Estamos en la parte 2. Vamos a ver del capítulo 1, el capítulo 1 del versículo 7 al 10. Amén. El versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo está hablando aquí en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Pablo les dice esto a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes, ¿no? De que cómo ellos habían sido testimonio, cómo ellos habían sido ejemplo para todos de su conversión. Gloria a Dios. Los creyentes de Tesalónica habían sido un gran ejemplo en la imitación de Cristo. Amén. Ellos imitaron a Cristo. Ellos se habían convertido en modelos a todos los de Macedonia y Acaya, las dos provincias de Grecia. Esto es una gran alabanza, ya que Pablo dice: a ninguna otra iglesia llamó modelo, ya que Pablo a ninguna otra iglesia llamó modelo, y que piensa de ellos como modelos de Cristo, no solo para los inconversos, sino para los cristianos de toda Grecia. Esto produjo un impacto de ejemplaridad en toda Grecia. Los cristianos de Tesalónica fueron testimonios del gozo del Señor a pesar de la persecución. Hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí con este testimonio de la iglesia de Tesalónica? De que ellos tuvieron una conversión genuina. A ellos les predicó Pablo y fue recibida, fue captada esa palabra directa en su corazón, que ellos vinieron a la conversión inmediata. Pero conversión, y comenzaron a imitar ¿a quién? No lo imitaron a Pablo, sino lo imitaron a Cristo. Fueron testimonios y la imitación de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ser ese testimonio, con lo cual ellos solamente con su testimonio y con su ejemplo predicaban, y predicó a las dos provincias de Acaya, dice, y no, a las dos provincias de Acaya y Macedonia. Fueron las provincias de Grecia. Ellos no tuvieron más. Dice que cuando ellos hablaban, ya Pablo y los predicadores ya no tenían necesidad ni de hablar, porque ya sabían lo que había sucedido, y los que iban predicando eran justamente los creyentes de Tesalónica. Hermanos, si nosotros llegáramos a ser como ellos, solamente con nuestra vida nada más, con nuestro testimonio, ver cómo la gente se iba convirtiendo, que la gente se te acerque y te pregunte: oye hermano, oye hermana, yo quiero ser como tú, ¿qué es lo que tú estás aprendiendo? ¿Qué es lo que dice la palabra? Enséñame. Entonces nosotros viéramos la tierra cambiada, ¿no? Porque Tesalónica llegó a cambiar. Dice que los cristianos de Tesalónica fueron testimonio del gozo del Señor a pesar de la persecución. O sea, ellos los perseguían por predicar el cristianismo. Ellos eran perseguidos, pero a pesar de la persecución, ellos seguían testimoniando. Amén. Qué tremendo, hermano. No tenían temor a lo que venga.
Ellos solamente querían ser como Cristo. ¿Cristo fue perseguido? Sí. ¿A Cristo le apedrearon? Sí. ¿A Cristo lo crucificaron? Sí. Entonces, si Él murió crucificado, ¿yo por qué me voy a ocultar? ¿Y yo por qué me voy a callar? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ellos siguieron de esa manera. En el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Qué tremendo! Grecia entera no necesitaba ninguna predicación verbal del Evangelio, pues la conducta del cristiano, de los fieles de Tesalónica, hablaban muy alto, que resonaba como el repetido eco de un gran trueno. Hermanos, así predicaban ellos, así hablaban ellos. No dice que era como un eco, o sea, un eco nadie lo calla. Ellos hablaban aquí y la palabra resonaba y seguía de casa en casa o de familia en familia. Era el eco del corazón, como ellos estaban hablando. Y en ese tiempo no había micrófono, no había parlantes, no había nada, sino era su voz fuerte, con autoridad y con poder, predicando y enseñando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: Pablo no está hablando de a oída. Él no cuenta rumores que se haya divulgado con mayor o menor fundamento de verdad, sino que tiene buena información de primera mano. Por eso es que él escribe la carta a Tesalónica, y la cual nos está enseñando a nosotros cómo esa iglesia caminó, y que nos sirva a nosotros también de ejemplo cómo sirvió en aquel entonces para las provincias y para la misma Grecia. ¿Ven? Este versículo corresponde al mensaje de la cruz, que había cambiado sus vidas. No hay nada que anuncie mejor el Evangelio como ver las vidas transformadas. Cuando Pablo predicaba, la gente se adhería automáticamente. Cuando Pablo predicaba, la gente se adhería automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se adhería automáticamente? Porque en primer lugar, Pablo estaba predicando en la presencia de Dios. El Espíritu Santo estaba en él. ¿Quién hablaba? El Espíritu Santo. La palabra salía directo a cumplir su cometido, directo al corazón de las personas, de los oyentes. Entonces, frente a la palabra de Dios, la gente ninguna podía decir no. Por eso, hermano, cuando nosotros vamos a ir a evangelizar, cuando nosotros salimos a evangelizar o a predicar o llevar el Evangelio, primero hay que orar. Primero hay que tener la comunión con el Señor, y entonces vamos a ver nosotros la gloria de Dios, ¿no? Vamos a ver cómo nadie se va a decir: no puedo, no quiero, o ahora no, o espérate mañana. No, se van a quedar inmediatamente sorprendidos y van a decir: a mí vienen con nuevas. ¿Y por qué no? Y van a comenzar a unirse como cuando Pablo predicaba. Dice que la gente se adhería cuando él predicaba. Y Pablo era un hombre tan igual que nosotros. No era un hombre sobrenatural, sino era un hombre de carne y hueso, tan igual que nosotros. Pero que él se había convertido genuinamente, que había renunciado a su vida pasada totalmente para entregarse a la vida del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ver qué área nos falta entregar, hermanos, qué área nos falta entregar para poder avanzar como Dios quiere, para que Dios escuche nuestro clamor, para cuando nosotros prediquemos pueda ser escuchada la palabra, cuando nosotros caminemos podamos ser testimonio. Tenemos que ver, seguir lo que la palabra nos está diciendo. Amén. El versículo 9 te dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Miren, ellos habían sido religiosos. Ellos habían sido tan religiosos que rendían culto a las imágenes, tenían sus dioses, pero cuando escucharon la palabra y cuando ellos vieron que eran y
y comprendieron lo que era la religiosidad y lo que era la vida verdadera de Dios, o lo que era la vida cristiana o la doctrina de Dios, ellos dijeron, bueno, pues aquí no hay nada que hacer, entonces ¿a quién le creo? ¿No? ¿A quién le creo? ¿A la religión o a la palabra de Dios? Entonces dice que el fruto espiritual de los tesalonicenses daba testimonio al carácter de los obreros. Toda idolatría es una mentira. De hecho, toda religión es idolatría. En este versículo Pablo podría dar a entender que los tesalonicenses, insatisfechos de sus ídolos, se habían vuelto a Dios vivo y verdadero, sino que fue al darse cuenta de que el Dios que les predicaba Pablo era un Dios vivo y verdadero, ¿no? Cuando abandonaron los ídolos que no tienen vida ni realidad, excepto en la imaginación de los hombres. Esos son los ídolos, solamente están en la imaginación de los hombres que les han hecho creer que los santos que están en los altares, que una velita que se le pone o que se le clama al santo, el santo va a interceder ante Dios por las peticiones de los que están clamando. Hermanos, la peor mentira, el peor engaño que pueda sucederle a una persona que busca a Dios, el peor engaño del hacerle creer que los santos de yeso, de madera o aún de metal van a hacer alguna obra, van a interceder por nosotros. Ellos fueron santos, sí, fueron santos, pasaron por la tierra, llevaron una vida ejemplar, seguramente que sí, pero santos también somos nosotros, porque ser santo es ser separado para Dios, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Intercedemos? Sí, intercedemos porque estamos en la verdad, estamos en la palabra, conocemos a quién es nuestro Dios, conocemos quién es nuestro Creador, conocemos quién fue el que murió por nosotros. Entonces estamos caminando en su doctrina para poder clamar, para poder interceder, para poder pedir, y sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Pero el que ya murió, el que lo han levantado como santo y que le han puesto su imagen, le han puesto su caricatura o le han puesto lo que sea en un altar, ese no va a hacer nada, porque ese santo está en el lugar donde él mismo escogió vivir. Se está en el cielo, está al lado de Dios, está al lado de Dios y ya no puede hacer nada por lo que está cayendo en tierra. Esa imagen es de yeso, que no tienen alma, de madera o de metal, no tienen alma, no tienen sentimiento, no tienen nada, no tienen oído ni para escuchar. Entonces, ¿cómo se les va a creer? Y esto es lo que pasó con la iglesia tesalónica. Ellos se dieron cuenta que el Dios verdadero era el que predicaba Pablo, y que los ídolos a los que ellos estaban siguiendo habían sido únicamente que estaban en su imaginación, ¿no? Mira que dice Romanos 11:26. Vamos a ver a Romanos 11:26. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos hemos estado también equivocados? También hemos estado siguiendo ídolos. Yo he sido una de ellos, ¿no? Siguiendo ídolos. Pero gloria a Dios que me sacó del lugar equivocado y me trajo a su luz admirable. Romanos 11:26 dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Cuando la edad de la iglesia se termine y la segunda venida comience, entonces Israel aceptará a Cristo y será salvo. Jesucristo será el libertador. Cristo librará a Israel del anticristo, y lo más importante es que lo librará de sus pecados. ¿Por qué? Porque todavía Israel está con sus creencias, todavía está con sus ídolos, todavía Israel no ha aceptado a Cristo. Por eso acá nos está diciendo la palabra, ¿no? Que Israel aceptará a Cristo y será salvo. Y será salvo. Jesucristo será, dice, será el libertador. Cristo librará
A nosotros ya nos libró, nosotros somos libres ya en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos aceptado, ¿no? Gloria a Dios. Dice Cristo lo librará a Israel del anticristo. Y lo más importante es que lo librará de sus pecados. Mira lo que dice Isaías 59:20. 59:20. Isaías 59, 20 y 21. Gloria a Dios. Estamos viendo que está reforzando lo que Pablo dice a través de los profetas, del profeta Isaías, que habló antes de él. Dice Isaías 59, versículo 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. El Redentor es Cristo, y Él vendrá a Sión, como lo citó Pablo, que hemos visto en el versículo anterior de Romanos 11:26. Todas las transgresiones mencionadas en las Escrituras correspondientes ahora y por fin serán llevadas al Redentor. Luego Jacob llegará a ser Israel, el príncipe con Dios. ¿Cuándo? Cuando el Redentor venga, cuando el Redentor perdone, cuando cargue con todo lo que Jacob o Israel todavía no quiere entregar, todas sus cargas. Las palabras en cuanto a mí, dice el profeta, no se refería a él, se refería a Jehová, que habla. No era Isaías el que estaba hablando. En cuanto a mí, esta escritura proclama la divina Trinidad. En cuanto a mí, Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué proclama la divina Trinidad? Porque Dios es uno y es trino. Uno, el que habla es Jehová. Dos, el Redentor es el Mesías. Y tres, mi espíritu, es decir, el Espíritu Santo, quien es enviado por Jehová, es todavía aún otra persona. Entonces, tres personas en esa sola palabra que dice en cuanto a mí, en cuanto a Dios, uno y trino. Amén. Gloria a Dios. Las palabras mi pacto se refiere al Nuevo Testamento, es decir, nuevo pacto que Israel no aceptaría la primera vez, pero luego ahora lo aceptarán. Mis palabras se refiere a la totalidad de la Biblia. Israel, aunque usada por Dios para traerla al mundo, todavía nunca en realidad siguió por ella, se guió por ella. Ahora sí lo harán, y ella no se apartará de su boca. O sea que Israel avanzó y creció sin aceptar la guianza de Dios a través de la Biblia. Ellos avanzaron siempre con sus ideas, esperando al Salvador, esperando al Mesías. Para ellos todavía falta que Él llegue. Además, el Espíritu Santo declara que todas las generaciones sucesivas continuarán siguiendo al Señor, a lo cual se refiere como la simiente de tu simiente. Todo esto tendrá lugar durante la edad del reino venidero. O sea, se refiere a la simiente de tu simiente, o sea, se refiere a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Entonces va de generación en generación lo que Dios está haciendo. Dice, en el versículo 10 de Tesalonicenses, regresamos a primera de Tesalonicenses, dice el versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Este versículo nos introduce a la escatología, tema frecuente de Pablo a los tesalonicenses. Escatología es el estudio del tiempo, de los tiempos finales, ¿no?, en los cuales Pablo habla bastante de ello. La primera epístola de Pablo se escribió en los años 50 después de Cristo. Fue así que fue la primera carta que salió de la pluma de Pablo, con una sola excepción en el transcurso de ese año, de esos años 50 también, seguro que le escribió a la iglesia de Gálatas. Y vemos que la expectación ansiosa de la segunda venida del Señor era como un anhelo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba expectante y pendiente de la segunda venida de Cristo. Ellos por eso comenzaban a investigar, comenzaban a prepararse y a seguir preparando a las generaciones para cuando Cristo venga los encuentre listos para partir con Él, ¿no? Ellos estaban preparados para eso. Vamos a ver qué te dice Mateo 3:7. Mateo 3:7. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 3, versículo 7. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Esto quién decía? Juan Bautista, ¿verdad? Jesús hablaba de la ira que está a punto de venir. El mismo verbo emplea Pablo para designar la gloria que está a punto de venir, ¿no? Repito, Jesús habla de la ira que está a punto de venir. El mismo verbo emplea Pablo para designar la gloria que está a punto de venir. Vamos a ver qué dice Romanos 8:18. Gloria a Dios. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Usa el verbo venir, refiriéndose no a la ira que está a punto de venir, sino a la ira que está viniendo o llegando. En este versículo Pablo está hablando de eso, ¿no? Que este verbo, el verbo venir, está refiriéndose no a la ira que está a punto de venir, sino a la ira que está viniendo o llegando. Que esta ira no es la de nadie más que de Dios. No hace falta demostrarlo, pues es una frase hecha como el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es término de los profetas y constante en la literatura apocalíptica. Ira es una metáfora que expresa la causa por el efecto, pena o castigo de los pecados. De este castigo están ya libres los fieles, que no son objeto de ira, sino de gracia. Gloria a Dios, hermanos. Esto es las buenas nuevas que Dios nos da como hijos de Dios, como creyentes. La ira no es para nosotros, la ira viene para los inconversos, la ira viene para todavía los gentiles que no quieren recibir a Cristo. Para ellos viene el juicio de ira, pero a Dios gracias, nosotros estamos gozosos de vivir en el tiempo de la gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Miren, esto que nos haga meditar, esta carta a los tesalonicenses debe de a nosotros ayudarnos al cambio, debe ayudarnos a nosotros a ser cada día mejor. Así como fueron los tesalonicenses, tratemos de ser nosotros, tratemos de ser testimonio donde te encuentres, hermano. Yo ahora le decía a mi hermana: mira, Dios te va a ir cambiando poco a poco, de tal manera que si alguien te está ofendiendo, hiriendo, haciendo daño, Dios te va a volver sordo.
Esas palabras tú no las vas a escuchar, y como no las vas a escuchar, no vas a entrar en cólera. Simplemente te vuelves indiferente, porque es el cambio que Dios va haciendo en ti. Él no permite que tú recibas nada que te haga daño. Eso lo va recibiendo Él. Y Él está tomando las cargas para que tú vivas en gozo. Amén. Y puedas continuar con lo que Él te entregó. Seguir predicando, seguir llevando la palabra, seguir arrebatando el infierno, seguir poblando el cielo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos ahora a hacer una oración, la oración de fe, para todos los hermanos que nos estén viendo en los diferentes países donde se encuentren, y que se pregunten ellos de qué manera puedo ser un creyente, o de qué manera puedo vivir en la gracia. Yo te digo, hermano, hermana, si tú estás viendo este video, la única manera que tú puedes vivir en la gracia es aceptando a Cristo en tu corazón. Como dice la palabra, el nuevo nacimiento. Nace de nuevo espiritualmente, nace de nuevo en Cristo Jesús. Yo voy a hacer una oración guiándote, pero hazla de corazón. Cierra tus ojos, imagínate a Cristo delante tuyo, y a Él se lo vas a decir. No le vas a decir a nadie más, sino a Cristo Jesús. Dile: Señor Jesús, yo sé y creo que tú eres el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz por mí, que descendiste a los infiernos, y al tercer día resucitaste victorioso, y yo resucité contigo. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar y por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús. Yo perdono de todo corazón a todas las personas que me han herido, que me han ofendido, que me han hecho daño. Yo las perdono y me perdono. Gracias, Jesús. Ahora yo abro mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en él como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Quédate conmigo eternamente y no permitas que por nada ni por nadie me aparte de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame orar por ti. Yo sé que hay varios que la han recibido, porque el Señor me lo está mostrando en esta hora. Señor, oro por todos los hermanos que acaban de recibirte, Señor, en su corazón. Oro porque sus nombres han quedado inscritos en el libro de la vida y en letras de oro. Oro, Señor, para que ese nombre jamás sea borrado, sino al contrario, Señor, crezca en ellos el hambre y la sed de quererte conocer cada vez más. Oh Dios misericordioso, gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.